Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy recibimos a una figura emblemática de larga trayectoria en el Partido Acción Nacional, un hombre que ha sido todo, ha sido legislador, ha sido presidente del partido, ha encabezado comisiones, ha sido conciliador en momentos difíciles. No sé si este que vivamos esté en esa lista. Don Luis Felipe Bravo Mena, bienvenido, muchas gracias. Leonardo, gracias por la invitación. Qué gusto estar con el público de La Silla Rota. Salvador, un placer saludarte. Roja, don Luis, roja. Rota todavía no, todavía no se nos rompe, a menos que hoy nos vaya a hacer una declaración así de rompe y rasga. Porque está sólida. No, hay una, sí tiene usted razón, hay una que se llama así, pero esa no es esta. Perdón no se preocupe. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, a lo mejor yo creo que hoy hablar del PAN y de... sí, indudablemente de cómo le fue al PAN en la jornada electoral, de los números, de la derrota del PAN, que a lo mejor figura ahí en los anales de la historia del Partido de Acción Nacional. El PAN que fue siempre y que nace como un partido de oposición enfrentado al régimen, buscando espacios democráticos o de fortalecimiento de las instituciones democráticas. Hoy, de forma, me parece que obligada, se enfrenta al espejo y a decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué nos pasó? ¿Nos equivocamos o no nos equivocamos o fallamos? ¿Dónde está hoy el PAN, Luis Felipe? Es una gran pregunta, Leonardo, y una gran pregunta que se hacen muchos ciudadanos y amigos de Acción Nacional, simpatizantes, militantes, o ciudadanos que les interesa que se conserve la vida plural y el pluralismo político en el país. Creo que el PAN está hoy ante una coyuntura, como todo el país, pero el partido en particular está en una coyuntura de revisar el papel que le toca desempeñar en esta nueva etapa del país. Por voluntad de los ciudadanos se ha reconstruido un poder muy concentrado, muy fuerte, que es justamente las antípodas de lo que Acción Nacional ha querido en la vida política de México, que sea el pluralismo, el equilibrio de poderes, la apertura, el diálogo, y creo que el partido está llamado a cumplir con una misión muy importante de reconstrucción y fortalecimiento de esta vida democrática, pluralista, de contrapesos, de balanceo de poderes, de vida republicana federalista, en fin, todo lo que está en el ADN del PAN. Ahora bien, para que el PAN desempeñe este papel, tiene que hacer una introspección muy profunda. Tiene que hacer un análisis muy sincero consigo mismo, muy honesto entre todos los militantes, muy honesto de frente a los ciudadanos y no perderse en que por la derrota, que no tiene por qué ocultarse, y sería el mal principio decir que no nos fue tan mal, que se ganó esto otro. Sería un muy mal principio ponerle paliativos o ponerle sinónimos o es la peor derrota en la historia. Es la peor derrota. Numéricamente, pues. Sí, porque aunque el PAN tuvo números menores en otras épocas, sí podemos hablar del proceso. Los peores números del periodo de la transición democrática. Correcto. Hay un continuo descenso y en este hemos llegado al punto más bajo. Esto tiene causas remotas, tiene causas próximas. Para ponerlo en perspectiva, señor Camarena, no te saludé por el sillazo que me acomodó. Caray, te sacó de balance. Perdón. Por el sillazo que me acomodó Luis Felipe. No, yo pasé de largo. Leo, buenas noches a los auditores. No, adelante. Señor Camarena. Luis Felipe, por supuesto, buenas noches. Desde Fox para acá, ¿esto ha venido en descenso? No, porque los resultados de las últimas elecciones intermedias, las del 17, el PAN le fue muy bien, ganó gubernaturas, ganó 16. Así es, pero yo creo que ese fue un espejismo, porque el PAN recogió en ese año el voto de castigo que ya estaba en la entraña, a lo que yo le llamo el magma social, que estaba ya hirviendo abajo de nuestros pies, y que en esa elección salió y se expresó en esos procesos electorales locales con victorias muy buenas para Acción Nacional. Y pensamos que esto era la ruta de lo que iba a venir. Yo creo que el PAN le faltó detenerse para hacer el análisis histórico, político del momento que el país estaba viviendo, para plantear una estrategia
de mayor audacia y de mayor impacto, acorde al momento que está viviendo la sociedad mexicana. Y creo que eso explica los números de hoy. Pero los problemas del PAN vienen de atrás. ¿Qué son? Entre otros, puedo mencionar que hace 6 años que tuvimos también una derrota en la presidencial, el PAN gestionó muy mal esa derrota. Yo les decía a los compañeros, y lo sigo diciendo ahora y lo digo ahora acá, una derrota electoral en una competencia democrática es una cosa seria, pero no es lo peor. Una derrota electoral puede convertirse en una tragedia política. Y el PAN convirtió la derrota de hace 6 años en una tragedia institucional. ¿Por qué? Porque al calor de la derrota se desataron ambiciones políticas, vendetas internas, reclamos, deseos de dominación de unos frente a otros. Y entonces el PAN no gestionó bien esa derrota para, con una resiliencia, reponerse al momento y regresar por sus fueros conforme a su ADN histórico de partido ciudadano, de partido democrático, hacerle cara al nuevo momento histórico del país. Este es el riesgo que estamos corriendo ahora también. Que al calor de esta situación volvamos a repetir la historia de convertir una derrota electoral en una segunda tragedia institucional que va a acabar con Es decir, ese fantasma no está exorcizado, ahí sigue. No está exorcizado, está ahí. Puede venir otra guerra como la que vimos en el 2002. Mi impresión es que está ahí y debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para evitarlo. Yo voy a hacer un Porfirio Muñoz Ledo. Es decir, me voy a citar a mí mismo. Porque en una columna aquí en El Financiero, en septiembre del 2014, le daba la bienvenida a un texto que publicó después de esta derrota de hace 6 años. Luis Felipe Bravo Mena hizo un volumen de más de 500 páginas sobre el PAN. Ajá. En donde, con el título Acción Nacional Ayer y Hoy, y bajo el sello de Grijalvo, de verdad recomiendo mucho el volumen, porque nuestro invitado esta noche, Leo, advertía que lo que estamos viviendo hoy, podía ocurrir. Entonces, por eso voy a tomar las palabras de Luis Felipe Bravo Mena en la presentación y en el libro para hacerle la pregunta necesaria de, pues, usted lo dijo, usted lo advirtió, lo pronosticó y nadie lo escuchó. En la presentación de ese libro, insisto, septiembre del 2014, nuestro invitado esta noche dijo: sin panismo, el PAN será un partido comparsa de los gobiernos en turno, una simple maquinaria electoral para operar en lodazales o una organización franquicia en manos de vivales para lucrar económicamente desde las posiciones gubernativas, una más entre tantas que ya tenemos en la política mexicana. Eso en la presentación. Y leo brevemente 3 líneas más ya sobre lo que dice el volumen que publicó de 518 páginas, pero muy, muy, muy interesante. Ahora se empeña en ser un movimiento de masas, el PAN, olvidando que lo valioso es el alma convicción de los que participan, no su número ni las muchedumbres. Ya no se busca que los grandes eventos públicos sean la expresión de un vigor cívico, sino que funcione una costosa maquinaria de operadores dueños de clientelas, conocedores de las técnicas del acarreo de personas, útiles para falsear adhesiones populares e imprimir fugaces fotografías, supuestamente demostrativas de músculo político, aunque no correspondan a una real fuerza ciudadana. Usted lo advirtió, Luis Felipe. Así es. El PAN no atendió esa llamada, hubo otras, estoy seguro, pero la de usted era muy puntual, era muy oportuna. Y crítico, me parece. Bueno, ¿no? era sí. De verdad, como el sillazo que nos acomodó. Bueno. Pero Luis Felipe, ¿por qué no se escucharon esas voces como la de usted, que planteaba con serenidad en un volumen? Es decir, no fue una cosa ahí escandalosa, O sea, sino ponerlo en términos analítica. coloquiales, estaba muy cantada. Y eso pasó, las maquinarias electorales, incluso la alianza del Frente se puede entender como eso. Es que ellos van a traer clientelas y todo y vamos a ir juntos. Usted publicó eso, hoy es muy importante que nos diga por qué no se escuchó, por qué no se trabajó al respecto. Salvador, muchas gracias por citar el texto que escribí efectivamente en el 14, muy preocupado por la suerte del PAN. Ya advertía yo, como bien lo dices, algunos fenómenos, algunos vicios, algunas prácticas que no van en la esencia del PAN y que nos podrían poner en situaciones más graves como las que ya estamos viviendo ahora. ¿Por qué no se atendió ese llamado a pesar de que hubo mucho interés en el interior del partido, entre militantes, entre simpatizantes, en conocer el texto?
Creo que finalmente nos ganan las urgencias del día a día, nos ganan las pasiones del corto plazo. ¿No sería el apetito del poder? El apetito de poder, por supuesto, en el que no nos hemos dado la oportunidad en la institución de ponernos en calma sin disputar en esa discusión un puesto, una candidatura, en pensar el partido hacia adelante. Ganar por ganar suena. Así es, el ganar por ganar. Yo decía en ese texto, y lo sigo diciendo ahora porque está vigente, ahora más que nunca. No, ahora además confirmado por la realidad. Así es, que la manera como el PAN puede hacerle el servicio a México que se planteó desde su origen para los retos de este momento, primero, una reconstrucción institucional. El PAN tiene que rehacer su vida institucional. Hoy está dominado por grupismos, por faccionalismos, por candidaturas de corto plazo, por un afán de poder desmedido que no atiende a la misión, sino al corto plazo de tomar la candidatura y ganar el puesto público X. Entonces necesitamos rehacer la vida institucional, que los órganos de deliberación funcionen, no que se finja que funcionen. Pero venimos de 2 años, que es el final de Gustavo Madero y el principio y luego todo el tiempo de Ricardo Anaya y Damián Cepeda, donde lo que se usó fue el mayoriteo, con estas clientelas bien aceitadas del padrón que es cuestionadísimo. Es decir, ahora se dice fácil, pero voltear los ojos atrás y ver que el PAN ahora tiene padrones manipulables es una cosa que hace 20, 25, 30 años hubiera sido impensable, porque era ese vigor cívico. Blasfemia. Exacto. Eso era el PRI. Claro, eso era una práctica de otros contra los que el PAN siempre se opuso y criticó. Y debo decir que se hizo un esfuerzo por depurar el padrón. De los otros que estaban fuera, de los que estaban en mi camarilla. Pero mientras se cerró, entonces sí hay un problema, y lo reconozco en el texto y ahora lo reafirmo, de una urgencia de rehacer la vida institucional, que la militancia sea verdadera militancia, no números apuntados porque tengo manera de apuntar gente. 2, que funcionen los órganos deliberativos, las asambleas, los consejos, los comités, y que retomemos nuestras prácticas de debate. ¿Se puede revivir eso? ¿No será que ya pues pasó ese tiempo y estamos discutiendo aquí sobre una galaxia que ya se extinguió? Pues si no lo revivimos, entonces el PAN se va a convertir en eso. Sucede lo que ya apunté. Será uno de tantos y entonces iremos dando de tumbo en tumbo, acabará en manos de quién sabe quién. Y sí, habrá por ahí candidatos con el signo del PAN y con el nombre del PAN, pero no será justamente lo que Acción Nacional. A ver, Luis Felipe, ahí está el diagnóstico, ¿no? Y muy bien como perfilado lo que tendría que hacer este proceso de revisión interna, etcétera. Pero vamos un poco a las causas. El PAN se traicionó, se traicionó a sí mismo. No deliberadamente, creo que hay fenómenos de contradicción, llamémosla traición a lo que es la esencia del partido, en algunos casos, en algunos momentos, pero no porque el PAN expresa o conscientemente esté dando pasos a contrapelo de lo que su misión o pareciera. Su origen. Eso refleja luego a veces. Sí. No se hace conscientemente, te va llevando una serie de acontecimientos, de urgencias, de retos inmediatos, que bueno, te van llevando a equivocaciones. Por eso es bueno hacer el alto en el camino, y ese es nuestro llamado ahorita, y el mío y el de otros compañeros, de que, momento, aquí estamos ahorita discutiendo quién viene a la presidencia del partido, quién va a ser el dirigente. Lo que necesitamos ahora es plantearnos frente al nuevo escenario del país, la misión del PAN actualizada, y luego que tengamos la estrategia para cumplir esa misión, las personas que deben encargar el trabajo y los liderazgos que deben encarnar. Entendiendo eso y la importancia de eso y que no se hizo en otras ocasiones, entonces sería bueno. También hay que designar un líder de la bancada en San Lázaro, un líder de la bancada en el Senado, y también hay factores, digamos, de coyuntura que le imponen al PAN. Así que es. alguien o que la deliberación de la que surjan esas decisiones ya sea parte de un futuro. Y otros que dicen, no, precisamente pues, los que ganamos seguimos ahí. Había declaraciones esta semana, por ahí del jueves, en una entrevista con el diario La Razón, de Damián Cepeda, de los expulsados se quedarán. Y entonces uno dice, el que perdió, es decir, uno de los artífices de la derrota, tiene autoridad moral para seguir con esto, que además la expulsión fue el sábado de la... Bueno, sí, la víspera. La víspera de la elección. Es decir, hay
hay una coyuntura que también les va a imponer un ritmo, Luis Felipe, sí. Pero sin duda esa necesidad, ¿cómo van a hacer para contemporizar ambas? Y es una de las cosas que más nos preocupan en este momento. Efectivamente, hay una coyuntura que impone ritmos y decisiones, que hay que tomarlas. Pero esas decisiones, si bien debemos resolverlas, no nos deben impedir abrir el espacio de diálogo plural, honesto, completo entre todos, para plantearnos el papel del partido. El PAN era yo me atrevería a decir, y lo someto a tu consideración, porque tú eres militante y lo conoces desde dentro, pero el PAN era un partido de a de veras. Había órganos de decisión, con votación a mano alzada. Sí había confrontaciones y diferendos, pero se discutían ahí. Pues era democrático. Es decir, no era el PRD y las tribus, no era el PRI con una pirámide que obedecía al que estaba hasta arriba. Era un partido donde todo este ejercicio de debate democrático sucedía. Y eso era lo que a los que estábamos afuera y observábamos decíamos, mira, a lo mejor no estaremos de acuerdo con su programa o con su... pero ahí pasan cosas, se discuten cosas, se eligen y se votan los candidatos. ¿Y qué le pasó? Eso desapareció. No, tienes toda la razón. El debate y la discusión en el partido nunca fue motivo de división, porque se discutía donde debía discutirse, con las formas que debían discutirse, y aunque hubiera posiciones muy encontradas, al final pues la decisión la tomaba la mayoría y era línea adoptada por el partido para todos los miembros. Yo puedo decirlo, de los mejores recuerdos que tengo cuando ingresé al partido muy jovencillo, era asistir a las convenciones del PAN, porque yo veía discutir a señorones, a los grandes personajes del PAN, los históricamente reconocidos como grandes personajes, fundadores, en debates fuertes entre uno y otro, bajar de la tribuna, darse la mano y darse la mano, irse como grandes amigos y decirse cosas muy fuertes, pero no contra la persona, sino a la idea o a la propuesta. Al concepto. Vaya, para los juveniles de aquel tiempo, asistir a las asambleas del PAN era didáctico. Aprendíamos cómo ser demócratas, nos enseñaban a ser demócratas. Eso se ha perdido en el PAN y tenemos que rescatarlo, porque frente a lo que viene en México, en el que hay serios peligros de una restauración autoritaria, de un hiperpresidencialismo sumamente peligroso, lo único que va a tener autoridad moral para enfrentarse a eso es volver a las prácticas democráticas y desde las prácticas democráticas hacer una oposición democrática, patriótica, responsable. Déjanos hacer una pausa ahí para efectos de la tele. Dejo sembrada esta desde ahora para ir reflexionando. Durante todo este proceso, Luis Felipe Bravo Mena ¿fue anayista? ¿Tú fuiste anayista? ¿Eres anayista? Mensajes, regresamos. Vamos a romper la silla. Ahorita que regresemos, vamos a romper la silla. La pongo así para ver si nos da el cierre. Volvemos. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Luis Felipe, ¿fuiste anayista? Yo simpaticé con la candidatura de Ricardo porque yo pensaba que necesitábamos presentar una candidatura joven frente a un electorado muy numeroso de jóvenes que venía por primera vez a nuestras filas. Y me parecía una buena propuesta que el partido podía presentar. También simpaticé mucho con la idea del frente. Yo siempre he sido aliancista y más en esta coyuntura. Estábamos conscientes de que el régimen de la transición estaba ya agotado y que necesitábamos salir con una nueva propuesta. Y la nueva propuesta del Frente era, primero, incluyente de diversas visiones de lo que en el país se requería. La plataforma del Frente fue muy buena, desgraciadamente no pasó.
no se pudo escuchar. ¿No conectó con la ciudadanía, dirías? Ni siquiera se pudo exponer, yo diría. Porque en el tráfago de los ataques del gobierno contra Ricardo y de la propia campaña, no tuvimos la habilidad de hacer presentes con claridad la propuesta del Frente, que también era profundamente reformadora de lo que el público estaba reclamando que había que cambiar y del enojo que finalmente se ha expresado en las urnas. Ahí estaba en el Frente. Yo digo, qué desperdicio de plataforma, un extraordinario ejercicio de propuesta de cambio en el país que no pudo ser expuesta ni pudo ser valorada suficientemente por los ciudadanos. ¿No sería que esta no transmisión de esa plataforma, de esos conceptos, se debe fundamentalmente a un solo elemento, es autoridad moral? Planteas un escenario de un México moderno, de un México que se necesita, de un México de regiones, dinámico, con asuntos de tecnología, y al mismo tiempo te acompaña Mauricio Toledo, que tiene unas prácticas cavernarias, punto. Jorge Romero, un cacicazgo en el PAN de la Ciudad de México. Clientelar, 100%. Entonces, sale el candidato Anaya y otros candidatos del Frente y nos proponen un México que en la misma fotografía donde uno está leyendo ese mensaje dice, con esos no. Y no lo digo por Ricardo, que es decir, que evidentemente los ataques del gobierno, creo que el gobierno tendría que dar una explicación de esto que fue socavar las instituciones con motivos electorales y luego para ver si había sustancia de alguna materia de la que acusaban al señor candidato. Pero en todo caso, la pregunta es muy sencilla, Luis Felipe. Había una plataforma interesante, concedamos eso, pero en la alianza se hicieron también compromisos impresentables por el pasado inmediato de varios de esos personajes. Y entonces ahí estaban en el templete los que uno decía, ese no es un México moderno, para nada. Bueno, en eso estoy de acuerdo contigo. Me parece que ya la tejedura concreta, los compromisos, las fuerzas que convergen a la hora de construir ya y ponerle nombres y apellidos y caras a la propuesta de la alianza, quizá tenía problemas de ese tipo. Y mira que hicimos el esfuerzo porque venían algunas otras verdaderamente... Por limpiar un poco, digamos. Limpiar un poco, se hizo el esfuerzo, pero sí, creo que también eso hay que hacernos cargo. Y que entre unas cosas y otras, finalmente la plataforma no pasó, no logró enamorar, no logró prender al ciudadano en atención a la propuesta que traíamos. Agrego además, creo, errores tácticos. Me parece que el candidato ganador, Andrés Manuel, tenía 12 años en campaña, le tenía muy bien tomado el pulso al momento del país, a lo que yo llamo el escenario histórico-político en el que se estaba dando esta elección, y creo que a nosotros nos faltó esa lectura mucho más arraigada, porque pues una campaña de 6 meses no te permite recorrer los 2.450 municipios del país, te tienes que ir por una campaña de aire más que por una campaña de tierra, cuando esta era una campaña de tierra. Esta era una campaña de tierra, y creo que el resultado de quienes perdimos la elección habla de que lo que se necesitaba era haber hecho una campaña más larga. Bueno, el que ganó la hizo por tierra, claro. Así con es. más de década y media de andar, y ahí está el resultado, una victoria aplastante. Déjame reflexionar sobre el personaje, porque hay muchos analistas y muchos críticos del PAN, yo llegué a escribirlo en algún momento, que el personaje Ricardo Anaya no representó un factor de unión al interior del partido, sino que al contrario, en esta herida del 2012, de pasar la factura a los calderonistas y en esta disputa de grupos, que pues no habíamos visto grupos en el PAN en los 80s o en los 90s, y bueno, estaba Carlos Castillo y estaba don Luis H. Álvarez, pero se sentaban y dialogaban, pues. Y de repente vimos unos contra otros. Esos son de Calderón, estos son de otro lado, este es el señor Gustavo Madero. En fin, empezó esta herida del 2012 no procesada, decías tú al principio. Pero me pregunto si Ricardo fue el personaje, independientemente de estos factores que tú aducías, la juventud, la conexión con los millennials, etcétera, pero fue el personaje que el PAN necesitaba para cerrar las filas, para hacer una operación cicatriz, para unir. Porque todo lo que vemos desde afuera es que Ricardo dividió,
erosionó, lastimó partidismos, militancias, etcétera, y hay un sector de panistas que se hicieron a un lado, por voluntad o por estrategia, Ricardo, o porque dijeron yo no comparto eso, y se hicieron un ladito solitos. Pero ahí está Margarita, y ahí están muchos liderazgos estatales. Luego vimos las voces de los gobernadores pintando raya y diciendo yo no voy, algo que no veía, es decir, lo vimos en el Tucom del PRI en el 2005, 2006, y ahora lo veíamos en el PAN, gobernadores del PAN diciendo yo no voy ahí. Escenarios, el mundo al revés, pues. Así es, inusitados, increíbles además. Y no todas por la misma razón. O sea, aquí hay que diseccionar, lo cual sería un poco largo, pero te podría decir que la dinámica como se fue dando, la construcción de la estrategia política para esta elección, la construcción del frente, sí obligó a decisiones que fueron excluyentes, que lastimaron a la militancia. No tanto porque Ricardo se haya propuesto de expulsar o deshacerse de todo mundo, sino porque la manera como fue cuajando la posibilidad del frente iba dejando de lado y haciendo imposibles algunas candidaturas. Vaya, lo digo con todas sus letras. En el esquema del frente, que era la estrategia fundamental, era muy difícil que la candidatura de Margarita fuera aceptada, pudiera transitar. Entonces, no por ella, sino porque el esquema político, los precedentes, era muy difícil que una candidatura así pudiera transitar. Fue entonces decantándose a que fuera la candidatura de Ricardo. Eso lastimó. Y hay que hacernos claro que hay lastimaduras que hay que cerrar. Pero reconociendo la situación. Porque se da la lectura afuera de que el frente se hace para construir la candidatura de Ricardo. No es así. Es decir, bueno, hay gente que dice que Ricardo se apropió de la candidatura, todos los procesos internos de selección, ¿no? Esa es una de las versiones, pero francamente esa no la comparto. Había una análisis de la situación. Se requería formar un frente en el que fuéramos complementarios, tanto en fuerzas como en propuestas. La decisión del frente era prioridad. Dicho lo cual, pero los procesos internos para seleccionar... No solo eso. Se eliminaron. Antes Antes se agandalló de todos los spots, cientos de miles de spots. Entonces logró un posicionamiento que parecía inevitabilidad. Es decir, oye, pues ya lo conoce tanta gente al compañero y además el PAN tiene un peso específico en gubernaturas traducido frente al PRD que era mucho menor. Compañeros, las fuerzas vivas del partido me han elegido. Exacto. No fue tanto así. Hay un hecho irrebatible, que es el que tú mencionas, pero no estaba en esa, digamos, el punto final era cómo conformamos y le damos consistencia al frente con una candidatura que, por supuesto, le correspondía al PAN por ser la fuerza mayor en esa conjunción de fuerzas. Y finalmente el proceso ya se ha utilizado en otras elecciones. Todas las candidaturas que ganamos en la elección precedente de gobernadores fueron candidaturas de designación, de acuerdo, de composición de fuerzas que fueron en la alianza también. O sea, ya estaba la mecánica probada y había sido exitosa, por eso se opera. Pero aquí el presidente fue árbitro y candidato a la postre, pero fue árbitro, es decir, ese es un punto, el presidente nos hizo a un lado y jugó su liderazgo y dijo, oye, Margarita, te gané, pero ahora sí que a la buena. Punto. No, ahí sí, para citar el clásico, pues su líder, digamos, estratégico parecía Roberto Madrazo. Déjeme preguntarle una cosa, Luis Felipe. Hay a todas las voces afuera que dicen, Ricardo se agandalló la candidatura, ¿qué les dices? Que nada más tantito. Que no es tal. O sea, que no se agandalló la candidatura. Finalmente, vaya, todo político encuentra una coyuntura que le puede satisfacer una legítima ambición. Pero que construyó todo para hacer eso, sino fue dándose de tal manera que luego finalmente sucedió. Le favoreció. Así es. Sí. Usted estuvo, tenemos memoria muy corta, pero usted estuvo en el proceso, digamos, de la primera alternancia del lado de los ganadores.
Así es. El PAN estaba de la mano de nuestro invitado esta noche en el 2000, y entonces, pues en la foto histórica está la de Luis Felipe Bravo Mena acompañando al candidato Fox, porque todo el mundo ya piensa que solo ganó el candidato Fox, ¿no? Un equipo, distintos colaboradores, un partido aceitado. Y muchas candidaturas, en los estados. Fue un movimiento muy meritorio, también el papel del candidato, pero muy meritorio. Yo no vi una campaña, para ser muy honesto, en esta ocasión. Es decir, que si aire, que si tierra, ni siquiera vi el intento de una campaña. Y he venido conversando con algunos de los personajes que estuvieron cercanos, y hay, para decirlo en pocas palabras, contrariedad. Ricardo Anaya es un personaje que fue fiel a sí mismo, controlaba todo, desde los tweets hasta los comunicados, desde los comunicados hasta los spots, desde los spots hasta las encuestas, desde las encuestas hasta las apariciones en los medios, desde las apariciones en los medios hasta los mítines. Se quejan panistas de nunca nos mandó ni un video de amigos del Estado de Hidalgo, les mando saludos. Se quejan bases perredistas de que nunca fue a sus enclaves. ¿Por qué no hubo campaña? Es a lo que me refiero, quizá yo lo redondeo en el tema de una campaña de tierra, una campaña de conquista del electorado, sino una campaña de mensajes y de comunicación por aire, por redes, con las nuevas herramientas, pero no de ir a conquistar el corazón de los ciudadanos. Yo les ponía la comparación pues de la campaña del 2000, pero también antes, la del 88, en la que también estuve muy cerca de Manuel Cloutier. Bueno, en la de Cloutier era una conquista de ciudades, una estrategia de ir a las ciudades, quedarnos ahí varios días. En el 88, sin redes sociales, sin apertura de medios. Sin apertura de medios. Sin apertura de medios. Era la contra, era una campaña en la contra. De hecho, la del 88 fue una campaña que hicimos paralela a la conquista del voto, abrir medios. Claro, claro. Tuvimos hasta actos de resistencia civil memorables en muchos lados para que se abrieran los medios. Por eso cuando no vamos a hacer esa historia, estos ataques del gobierno, que fueron unos ataques, insisto, el gobierno tendría que darle cuentas a la historia por lo que hizo el gobierno de Peña Nieto, a la utilización burda y vil de la PGR en contra de un candidato del PAN. Pero en el 88 ese no fue pretexto para conquistar un posicionamiento, adueñarse de la legitimidad de la oposición. Y digamos, sí, el ingeniero Cárdenas es el gran protagonista del fraude en su contra, todo entre comillas, porque decir... Sí, pero Cloutier jugó un papel fundamental. Cloutier también pudo reclamar, no fue palero ni colateral, también pudo haber reclamado que si las cosas se hubieran contado, él hubiera tenido un resultado bastante comprometido. Y en el 2000 igual. En el 2000 fue también campaña de conquista de mucho rato, ahí así muy adelantada, porque Vicente comenzó con mucha anticipación, se formó la organización de amigos de Fox, etcétera, que luego nos dio problemas, pero bueno, finalmente logramos conjugar y armar un encuentro de partido sin romper su institucionalidad, con ciudadanía que quería. Las dos coyunturas, 88 y 2000, se parecían mucho a esta. Eran momentos de agotamiento del sistema. Entonces, ¿qué requerías? Una campaña de conquista ciudadana. ¿Y se lo dijo usted a Anaya en algún momento? Yo lo dije muchas veces en el Comité Nacional. ¿Luis Felipe formó parte del cuarto de guerra? No. Estabas fuera. A mí me invitó y vino por mí Diego Sinué Rodríguez, candidato a gobernador. Me dijo: Luis Felipe, tú eres guanajuatense, quiero que vayas a Guanajuato a la Suiza del Sur. Sí, tu tierra te reclama trabajo político, siempre lo has hecho en el Estado de México o en el país, pero queremos que vayas a Guanajuato esta vez y me acompañes en la campaña. Y entonces fui el coordinador estratégico de la campaña. Ahí ganaron. Y ganamos todo. Sí. Pero Diego, candidato de tierra. Y sin cuestionamientos como en el otro estado que también ganaron. En Puebla, dices. Ahí no estamos seguros todavía, ¿no? Bueno, hay uno que ya se... No, un candidato que hizo campaña de tierra con... Mira, no es fácil decirlo, pero hay que pensar lo que sucedió. En Guanajuato llevamos 27 años gobernando. Sí, cuando hablan de desgaste el gobierno, ahí tendría que haber desgaste. Y claro que reconocimos errores, pero la campaña fue una campaña... Primero, Diego recorrió 2 veces el estado, tierra. Encuentro con la gente. Había sido secretario de Desarrollo Social y conocía a doña Juanita y a don Pepito y a los de pueblo tal, a los de la comunidad tal. O sea, realmente un candidato de tierra. Bien comprometido, con un carisma personal muy especial. 2, una campaña de propuesta. Hicimos un plan de gobierno encabezado, el equipo de gobierno, para hacer el plan de gobierno por Carlos Medina Plasencia, ex gobernador, en el que
con las organizaciones de la sociedad civil, con los actores sociales y políticos, elaboramos el plan de gobierno y la campaña fue permanentemente plan agropecuario, plan económico, plan de desarrollo social, o sea, y además en la tierra. Bueno, tuvieron una defección, ¿no? Alguien se fue de... Sí, y a pesar de eso. Y tuvimos exacto, es lo que quería subrayar. Un militante reconocido como Ricardo Sheffield, fue conquistado por Morena y fue el candidato a gobernador. Había sido alcalde de León. Pieza importante. Bueno, pues... Simplemente, para ser justos, Ricardo no es así. Ricardo fue a Amazon para ver cómo íbamos a comprar en el futuro sin pagarle un cajero. Bueno, yo creo, ahora puede haber mucha crítica, pero yo creo que se jugó un discurso que parecía que era el del momento. Yo creo que fue una mala lectura del momento histórico. Pero mire, pero ahí había gente que sí, ahí estaba Santiago Krill, ahí estaba, es decir, Rubén. No había novatos, pues, ahí había gente que sí tiene su camino andado, ¿no? Tiene su, no solamente sus campañas y sus propias candidaturas, sino lecciones de la historia, porque si uno llega de nuevo a esto, como puede ser. Pues, pero cuando tienes junto a gente que ya ganó y perdió y que ya conoce las mieles de la victoria y los sinsabores de la derrota, pues ya sabe por dónde. A ver, el punto es, el diagnóstico fue equivocado. No sé, cuando yo veo a Ricardo la ruptura del Pacto por México, y lee este creciente sentimiento anti-PRI, anti-gobierno por la corrupción, la lectura es precisa. Es correcta, sí. En eso no se equivoca. No. Muy bien. Es la táctica de la campaña. Bueno, entonces es esto que está diciendo Salvador. Él fue a Amazon ahí a ver si desde lo digital podía convocar. Pues estoy absolutamente de acuerdo. Hay una equivocación en la lectura bien hecha, pero la estrategia y táctica de campaña ya no fue acorde con la lectura. El desempeño en los debates, a Ricardo le fue muy bien en los debates, es un cuate articulado, estructuraba, en fin, pero luego no veíamos después del debate, como aquella de Diego histórica, ¿no? El éxito en el debate y luego no pasa nada después del debate, porque luego hay que capitalizar eso en conquista ciudadana. Y luego no veíamos a Ricardo nada, ¿no? Le iba muy bien en el debate y luego pasó. Por supuesto. Luis Felipe, regreso al momento en que usted nos decía, bueno, los jóvenes del PAN veíamos a estos señorones, casi todos eran hombres en efecto, en estos debates, está por ahí la señora Vicencio, pero salvo Elenita, era un partido, bueno, era un momento donde había muchos hombres en la política, hoy se ha igualado afortunadamente esa situación, o ahí va. Los jóvenes lo que vieron fue la repartición de las cuotas entre los cuates, que es el modelo priista, y al PRI nadie le va a ganar a eso, y no sé si ahora Andrés Manuel López Obrador nadie le vaya a ganar a eso. Pero esa es otra historia. Corren versiones, corren versiones. El punto es, si no estamos aquí en un ejercicio medio de nostalgia inútil, y se lo digo con todo respeto, es muy importante de decir, pues sí, pero ese momento histórico ya pasó, de los debates, y de donde surgieron otra generación, y luego... Pero esta ya vio un utilitarismo de las clientelas y ya dijo, con esto yo mantengo la Benito Juárez para siempre y entonces yo con esto me sobra para lo que quiero hacer en términos, ahí lo dejamos, en fin. Personajes que ya no van a tener ninguna nostalgia por grandes discursos, ni por grandes debates, que van a decir, qué bonitos eran nuestros abuelitos. Sí, exacto. Pero ahora el negocio se hace así, con clientelas de ambulantes. Así es. Oye, ambulantes azules. ¿Estás pensando en Romero? Tú lo trajiste a la mente, pero sí, estoy pensando en personajes que han logrado eficientar el modelo que era tricolor y luego también perredista, y quizá también moreno, pero que los azules, o ciertos azules, no le hacen ningún asco. Yo no sé si tenga futuro el PAN, para decirlo en pocas palabras. Bueno, ¿tendrá futuro? Sí la tiene. ¿Por qué? Nomás pero porque comparto. Porque nuestros abuelitos sí debatían, ¿no? Pero digamos que pero comparto, los jóvenes, ¿por qué van a tener...? Pero comparto, porque muchas veces me he sentido así, un poco en ejercicios de nostalgia inútil, frente a un pragmatismo que ya no escucha ni se emociona con eso. Y que no tiene fe en que el ciudadano puede oír un discurso, una propuesta que no sea de este tipo de pragmatismo actual, y que por eso
se refugia en prácticas que no eran las nuestras ni son las del PAN. Y que son las que han llevado al PAN a esta situación. Quien diga que eso es exitoso es absolutamente falso. Será exitoso para una persona. Es pan para hoy, pero hambre para mañana. No para la institución. Por eso mi propuesta, mi deseo, mi trabajo y el diálogo que tenemos ahorita entre varios compañeros es: tenemos que hablar de lo de antes, no por nostalgia, sino porque es lo que nos puede volver a dar calidad moral, autoridad moral y solidez frente a lo que viene. Porque lo que el pueblo de México va a necesitar y lo que Acción Nacional debe prestarle a la ciudadanía de México es una alternativa de oposición seria, pero que comience por tener una autoridad moral y una capacidad para señalar errores y presentar propuestas alternativas a lo que esté sucediendo. Vienen tiempos difíciles. Vamos a lo de la autoridad moral en un segundo. Déjanos hacer una pausa rápidamente, Luis Felipe, y regresamos enseguida. Esto es La Silla Roja. Luis Felipe Bravo Mena, volvemos a continuación. Nación 321. Un programa para mexicanos millennials. Contenidos para construir un mejor país. Nuevo horario, jueves, 10 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Para retomar esta línea, ya nos acercamos a la recta final y va a haber que ir apuntando a conclusiones, pero hablas de la autoridad moral y este punto que planteaba Salvador que es fundamental, porque en la década pasada, en la década del poder y en las elecciones del 2012, pues como que el PAN se desdibujó ahí, luego vimos prácticas clientelares, los ambulancias azules, todas estas cosas, ¿no? Y vimos los moches. En la Cámara de Diputados, que pensábamos que esa era una práctica exclusiva de los tricolores y de otros, y de repente luego vimos a unos muy célebres azules jugando ese juego. En esta silla, hace unos años, estuviste tú para hablarnos de una comisión de investigación interna, una comisión de la verdad, una comisión de honor y justicia dentro del PAN, para llamar a cuentas a esos señores legisladores. Recuerdo al señor Villarreal, que ahora es alcalde, ¿eh? Fíjate. Y fue propuesto nuevamente, cuando había múltiples señalamientos de que él, como coordinador de la bancada, había encabezado un aparato de desvío y de comisiones y de porcentajes para entregar dinero a municipios y a gobiernos estatales. Esa comisión de la verdad nunca vimos resultados. No, sí, nunca vimos a nadie sancionado, a nadie expulsado. Fue una bandera de Ricardo cuando le ganó la elección interna al señor Corral y dijo: aquí no somos iguales a todos, dijo Ricardo, y lo dijo con energía. Los azules que actuaron mal serán retirados, y te eligió a ti, te propuso a ti con tu trayectoria y tu honorabilidad para encabezar esa comisión. ¿Y qué pasó? Deja contarte. No, la comisión ha estado trabajando y ciertamente nosotros no hacemos mucho ruido de nuestras resoluciones, porque entendemos que estamos frente a honorabilidad de personas y que queremos respetar esa dignidad de la persona. Sin embargo, hemos sancionado. Puedo mencionar ahorita de memoria 3 o 4 casos. Suspendimos de la militancia al gobernador Padres de Sonora. Expulsamos del partido al gobernador de Aguascalientes. Luego él recurrió a tribunales y el tribunal no lo ha regresado por segunda ocasión. Pero fue expulsado. Expulsamos a la alcaldesa de Monterrey, a Margarita Arellanes. Hicimos la investigación sobre moches y pudimos llegar, sí, a tener certeza de esto, pero nos fue muy difícil encontrar la personalización de las conductas. A ver, la comisión ha estado trabajando, hay otros muchos casos, ¿no?, de investigación, de sanciones internas, etcétera, pero menciono quizá algunas de las cosas más importantes que han sucedido por el trabajo de esta comisión.
el tema que ahora tenemos, después de 2 años de haber rodado en esta experiencia, es que nuestra comisión se puso estándares para sancionar o para pedir sanciones, porque la comisión no sanciona, sino se lo pide a la comisión de orden, estándares probatorios muy altos, casi de orden penal. Y eso es muy difícil, a veces ni la propia autoridad competente lo logra. Entonces nos quedamos a veces a la mitad del camino, porque no podemos decir, aquí está la comprobación, y entonces va la solicitud de sanción. En la experiencia, ahora tenemos que hacer una propuesta de revisión de mecanismos, de fórmulas que nos permitan llegar a sanciones o a solicitud de sanciones sin tener que ser estrictamente casi de orden penal. Me lo decía el otro día un magistrado del Tribunal Administrativo, me dice, mira, en el principio del derecho administrativo también cuando queríamos sancionar, copiamos la modalidad penal y era muy difícil porque el estándar probatorio de orden penal es muy alto, para lo administrativo debe ser menos. Y en tu caso todavía menos, me dice, porque ustedes son una comisión de orden y de ética interna. Entonces debe ser todavía menor y no ponerse el estándar penal, porque así nunca van a llegar a nada. PGR, pues. Por eso. No los van a llevar a tribunales, nada más es decir, oiga, tengo evidencia de que usted actuó de forma indebida en esta organización donde nos proponemos, ya no lo corremos aquí. Así es. El señor Villarreal no debiera haber sido candidato. Como hay sanciones, entonces sí tenemos que tener pruebas, porque si no te las recurren en tribunales electorales y te las echan para atrás. Bueno, entonces, es el caso del exgobernador, pero mira, esta primera etapa de experiencia de la comisión, primero, ha estado trabajando con toda honestidad. Los comisionados hemos estado tratando de ir a fondo de las cosas que queremos investigar y cumplir nuestra misión, y estamos hoy conscientes de que necesitamos revisar el método y las formas para que podamos llegar a evitar. Pero déjame decirte, difiero de que no lo hagan público. Esta premisa de los trapos sucios se lavan en casa. No. Pero ustedes ganan prestigio frente a la ciudadanía si dicen, mire, a este tranza. Cuando digo que no lo hacemos público, no es porque no salimos a decir, ya expulsamos a Mengano. Pero hay que decirlo. Pero está en público porque está en la página del partido. Por cierto, en el caso Padres llegaron tarde. Sí, porque la ciudadanía entera sabía de las cosas de este señor. El monumento de la presa aquella, y el PAN estuvo calladito. La comisión nació mucho tiempo después de que haya no solo eso, todo detenido salieron a defenderlo. Sí. Detenido salieron a defenderlo. No la comisión, no. Así es. Pero insignes panistas, digamos, salieron a defender que le estaban haciendo una celada. A lo mejor se estaba faltando al debido derecho, nada noticioso en este sexenio. Pero, caray, después de todo lo que mediáticamente se le había aprobado al señor Padres, pues ya ahora sí que hubiera sido... Bueno, ahí está la cortina de la presa. La presa pues, construida y destruida por él. Panistas jóvenes prometedores, 3, 4, 5, que veas en el para el Congreso, para dar el debate en el Congreso. Para la renovación del PAN o resurgimiento, oxigenización. Que no se apellidan Anaya ni Cepeda, por cierto. Ya están un poco gastados esos. No, sí hay ¿Dónde anda Ricardo, por cierto? Me atravesé en la pregunta, pero ¿no lo hemos visto? No, entiendo que tomó un periodo de descanso con su familia. Ok, perdón, me interrumpí. No, hay una generación de jóvenes del PAN, valiosos, que bueno, tienen que... Un par de nombres. Yo se los decía. Bueno, el líder de juvenil, Alan, que es el líder de las juventudes panistas, está Juan Pablo Adame, están... hay varios, yo a veces los observo y los veo y les veo madera, por supuesto. Creo que esta generación, y se los dije el otro día en una reunión, les dije, pues ustedes son los que van a ver si este partido tiene futuro o no tiene futuro. Damián Cepeda, ¿debió haber seguido al día siguiente en la misma lógica que renunció en su momento Germán Martínez? No. ¿Por qué? No, porque yo creo que en un momento crítico lo que peor puede pasar es que la cabeza... diga, hasta aquí llegué, y en medio de una Ricardo Anaya y él era el operador. En una disputa de corrientes sería muy dañino. Cuando Germán se fue no estábamos en ese escenario. Ahorita si hubiera sucedido eso hubiera sido algo verdaderamente demoledor para lo que ya fue. Pero va a venir además, un proceso de sucesión interna. Sí, claro. El próximo 11 de agosto tenemos ya reunión de consejo para que se presente el cronograma que, conforme al estatuto,
debe realizarse de renovación de dirigencias nacionales y todas las estatales. Permíteme abonar en ese sentido, Luis Felipe, es una excelente oportunidad histórica para recuperar los visos de un partido democrático. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no sean los designados por el señor Anaya o por el señor Cepeda para ocupar los cargos. Todo este debate de los que perdieron debieran hacerse a un lado, ¿coincides con eso? Coincido con esa posición y por eso estamos trabajando en una propuesta de diálogo inicial. Yo no estoy en una línea de confrontación, eso es lo peor. No creo que ese es el camino, como a otros compañeros les ha dado por empezar a golpear a diestra y siniestra. No es por ahí. ¿Cómo vamos a construir una nueva etapa del partido? Pues necesitamos abrir un proceso de diálogo honesto, pausado, sincero, no en confrontación, sino generar las condiciones que sea lo mejor para la institución. ¿Pero hay algún mediador para eso? A México. ¿Puede haber algún grupo de panistas, un panista que pueda...? Pues hay varias voces y entre todos estamos tratando de hablarnos y convencernos unos a otros. No vamos a encontrar un mediador perfecto porque no están las condiciones así. A menos que viniera alguien de fuera y dijera yo, contratemos un mediador. Peña Nieto se va a quedar sin chamba pronto, entonces podrían invitarlo ahí. El conciliador. Exacto. Los expulsados, y digamos, para decirlo claramente, Ernesto Cordero o la salida de Margarita, ¿deberían ser readmitidos o invitados a incorporarse a este diálogo en este momento? En este momento, quienes están fuera o quienes han contribuido mucho a la atención, creo que no deberían estar en el escenario. Sin embargo, yo creo... inhabilita Cepeda, por un lado. Yo creo que lo que necesitamos es una voluntad de reconciliación y de reencuentro. Y que cuando tengamos el planteamiento, sin ambajes, salvo que sean graves, faltas muy graves, entonces abrirnos a que podernos reconciliar y amnistiarnos entre nosotros. Bueno, hay gente que abiertamente dijo que no apoyaba a su candidato presidencial. Y ¿esa es falta grave? Eso está tipificado en el estatuto, no necesitan investigarse. Si se hace y es público, en automático, no lo expulsa la institución, se autoexpulsa porque en el estatuto está ahí. Por eso digo, pero yo no me quisiera meter en esos temas porque eso enerva un poco la idea de ir caminando con paciencia, pero al mismo tiempo con urgencia, de reconstruir un ambiente de reconciliación entre nosotros. No quiero insistir en esos temas, ni con las personas, porque no ayuda. Más bien, hagamos el esfuerzo de reencontrarnos y ponerle los marcos a ese proceso de reconstitución. Liderazgos en el escenario, porque yo ya vi al señor Rafael Moreno Valle levantar la mano, al señor Roberto Pero dijiste Gil. Liderazgos. Bueno, no cacicazgo. Bueno, antes tendría que limpiar Puebla para saber si califica o no califica. Pero esa chamba no les toca a ustedes, le tocará al tribunal y creo que está bastante confuso para poder arreglarlo. Juega Rafael Moreno Valle, juega Roberto Gil, el señor Rufo, que creo que tiene levantada la mano desde hace 2 décadas, pero no lo voltean a ver. Hay muchos compañeros que han levantado la mano. Y ese es un error. Yo creo que lo primero que tenemos es que pensar qué tipo el momento de México. La secuencia para mí es la siguiente. 1, el momento del país y los retos que nos presenta este vuelco político que hemos dado a partir del día 1. Es otro juego este es juego nuevo. Es otra cosa. Reglas nuevas. Hemos cerrado un capítulo, el capítulo, llamémosle, de la transición. Los últimos 30 años han quedado ya en capítulo cerrado. Estamos ante algo nuevo e incierto, porque ni siquiera están claros los perfiles. Adentro de lo que está llegando al poder, con gran poder además, hay un montón de corrientes y de maneras de sentir y de ver. Entonces, frente al escenario que tenemos en México, ¿cuál es la misión del PAN? De acuerdo a sus orígenes, ¿cuál es su misión en este momento de México? Cuando tengamos claro eso, entonces, la estrategia que debamos seguir, y luego cuando tengamos estrategia, quienes deban encarnar y dirigir. Ahorita discutir mengano perengano es meternos a la disputa de las personas, de los grupos. Es lo peor que podemos hacer. Pensemos en orden, ver, juzgar y actuar. Y en el actuar, ¿a quiénes ponemos
a dirigir. Hago votos porque ahora sí te escuchen y te hagan caso, porque en tu Es que en texto, México nadie lee. en tu texto preclaro, casi es profético. Estoy a punto de volver a publicar la Claro, columna. claro, exacto. Ojalá y ahora sí te escuchen. Se nos va a acabar el tiempo, les voy pidiendo conclusiones. Hablando de las grandes voces del pasado, había una frase que por ahí se estableció como una amenaza. ¿No te sorprendes a veces caminando diciendo, nos pasó lo que nos advirtieron, que si la derrota no nos derrotó, no nos derrote la victoria? No los derrotó la victoria. Al final, el ejercer el poder no terminó siendo lo peor que le pasó al PAN. Concedo con eso. Así es. Y esa es una reflexión. En una institución se vale reconocer estos tropiezos grandísimos, históricos diría. Pero si esa institución tendrá capacidad de rehacerse. Si no, pues se va a perder. Pero no lo negaría. Y coincido con eso. Te diría, Luis Felipe, que en este momento al que te referías, en este momento de gran cambio, juego nuevo, reglas nuevas, una posición sólida es vital para la vida democrática del país. Así es. Es decir, si no hay contrapesos, esto va a ser una aplanadora. Sólida y diferenciadora. Exactamente. Es decir, que se vea que acá hubo debate y luego se llegaron a propuestas, porque parece que lo que va a venir va a ser propuestas sin debate y vámonos. Y vámonos de frente, así es. Así es que hago votos porque sean ustedes capaces al interior del PAN de reconstruir, revisar, reformular, diseñar una estrategia, consolidar una bancada muy bien aceitada, porque el país se va a necesitar. Por supuesto. Son muchos los que están del otro lado, muchos, más de 300. Correcto, así es. Y si ustedes si no hacen este trabajo auténtico allá adentro, pues será simbólica su presencia, ¿no? Efectivamente. Y para la vida democrática del país, pues tener una fuerza hegemónica, como tuvimos tantos años en décadas pasadas, pues no habla de un equilibrio democrático. Claro. Y frente a las hegemonías, el PAN lo que hizo fue política ciudadana y liderazgo cívico. Y con eso se enfrentó y con eso creció. Pues a limpiar. Así es. Esa es la tarea, por lo menos. Deberías regalar 5 libros a los televidentes. A los televidentes. Sí, de veras, lo pongo a disposición al que se interese a través de un diagnóstico de Leonardo. Es un diagnóstico muy preciso, pero fuiste profético Claro. ahí. Todo lo que dijiste que iba a pasar, pasó. ¿Está en Así versión es. electrónica? Está en versión electrónica y el que guste, se puede decir la Sí, casa sí, editora. por favor. Es Random House con el sello Grijalvo. Grijalvo, sí. Así es. Muy bien. Y está a disposición, si de veras envía aquí el programa La Silla Lo ponemos Roja. a disposición. Muy bien dicho, muy bien dicho. Bueno, nos vamos. Éxito. Ojalá y el proceso interno del PAN arroje luz, arroje paz, Así reconciliación. Sí, lo que pasa es que el PRI nos echó mucho a perder en términos de cultura política en este país. Y ahí cuando se peleaban, pues un grupo se iba al exilio, ¿no? Así es. Y ya se iba a la congeladora 6 años. y esperaba el ciclo de regreso para reintegrarse, ¿no? Ojalá y ustedes diseñen y construyan una política democrática distinta, ¿no? Es decir, ahora ya, pues ahora que los anayistas se vayan al exilio y regresan los calderonistas, pues no es así, ¿no? No. Esa fue la cultura de unos. La historia demuestra que no funcionó. Y si no lo hacemos, no tenemos nada que hacer ya, ¿eh? Con toda honestidad lo digo, si no hacemos esto y el PAN no es el PAN, pues entonces esta será la última etapa de... El Partido Verde Plus. Bueno, señores, muchas gracias, don Salvador. Gracias, Leo. Gracias, Luis Felipe. Que no te haya dado muy duro el sillazo al principio. Luis Felipe Barahona. Perdón. Bienvenido. Una disculpa. Muchas gracias bienvenido. y mucho éxito al interior del PAN. Señoras y señores, gracias por